Durante años millones de espectadores vieron a Chip Gaines y Joanna Gaines como prueba de que el amor duradero, los valores familiares sólidos y el trabajo duro aún podían crear algo hermoso en un mundo lleno de incertidumbre. Juntos, construyeron mucho más que casas. Construyeron una imagen de estabilidad, calidez y asociación genuina que inspiró a personas mucho más allá de las pantallas de televisión. Es por eso que cuando comenzaron a circular noticias desgarradoras sobre el diagnóstico de Joanna, la reacción de los fanáticos fue inmediata y emotiva. Lo que siguió no fue simplemente preocupación por una personalidad televisiva querida, sino una sensación colectiva de angustia por parte de personas que sentían que habían crecido junto a la familia Gaines. A medida que los detalles fueron surgiendo poco a poco, los partidarios de todo el mundo se centraron en una pregunta por encima de todas las demás. ¿Cómo lo llevó Chip? La respuesta conmovió a la gente más profundamente de lo que nadie esperaba. Las redes sociales se llenaron rápidamente de oraciones, mensajes de aliento y tributos emotivos mientras los fanáticos presenciaban un lado de Chip que rara vez aparecía durante años de éxito televisivo y apariciones públicas. Detrás de la sonrisa familiar y la personalidad enérgica, había un marido que enfrentaba una realidad que ninguna fama, dinero o determinación podían solucionar. Al principio, mucha gente asumió que la repentina ausencia de Chip del centro de atención era simplemente el resultado del agotamiento. Magnolia se estaba expandiendo a un ritmo increíble, parecía que se lanzaban nuevos proyectos cada pocos meses, y el imperio empresarial de la pareja parecía más fuerte que nunca desde el exterior. Para los observadores casuales parecía la consecuencia natural de gestionar una agenda cada vez más exigente. Pero para quienes seguían de cerca a la familia, los cambios sutiles pronto se volvieron imposibles de ignorar. A principios de 2022, los espectadores veteranos notaron que algo se sentía diferente. Chip, que había construido gran parte de su imagen pública en torno a su humor, espontaneidad y personalidad desbordante, parecía notablemente más tranquilo. Las entrevistas se volvieron menos frecuentes, las apariciones públicas se hicieron cada vez más raras e incluso su presencia en las redes sociales parecía extrañamente apagada. Era como si el hombre que alguna vez pareció incapaz de frenar se hubiera escondido de repente detrás de una pared invisible. Mientras el público buscaba explicaciones, la verdadera historia se desarrollaba lejos de las cámaras y de los titulares. Dentro de su casa en Waco, Joanna lidiaba silenciosamente con un dolor físico creciente que pocas personas fuera de su círculo más cercano entendían completamente. Lo que inicialmente parecía un cansancio normal y corriente se convirtió poco a poco en algo más serio. Años de trabajos de renovación, viajes constantes, horarios de rodaje exigentes y las presiones de gestionar un negocio en rápida expansión habían ejercido una enorme presión sobre su cuerpo. Al principio, Joanna supuestamente intentó superar la incomodidad de la misma manera que había manejado innumerables desafíos antes. Continuó asistiendo a eventos, participando en entrevistas y manteniendo la presencia tranquila y segura que los fanáticos habían llegado a admirar. Para el mundo exterior nada parecía inusual. Pero detrás de cada sonrisa había una lucha creciente que se hacía más difícil de ocultar cada semana que pasaba. Según los informes, el dolor continuó empeorando y afectó lentamente a casi todos los aspectos de la vida diaria. Las actividades que antes parecían fáciles comenzaron a requerir mayor energía y determinación. Las largas jornadas laborales se volvieron cada vez más difíciles, e incluso los simples momentos familiares conllevaban una carga invisible. Sin embargo, Joanna siguió comprometida a proteger tanto a su familia como a la imagen de normalidad que tanto habían trabajado para construir. Chip notó los cambios mucho antes que el público. Vio el cansancio escondido detrás de sus sonrisas, los momentos en los que dudaba antes de moverse y las silenciosas señales de malestar que las cámaras nunca captaron. Las personas más cercanas a la familia lo describirían más tarde como cada vez más distraído y emocionalmente agotado durante un periodo en el que Magnolia debería haber estado celebrando algunos de sus mayores éxitos. En lugar de disfrutar de la emoción de la expansión y las nuevas oportunidades, su atención parecía fijada en otra parte.
Según se informa, sus amigos observaron un lado diferente de Chip durante esos meses. El enérgico empresario que normalmente prosperaba con los desafíos parecía inusualmente retraído. Las reuniones se hicieron más cortas, las apariciones se hicieron menos frecuentes y su entusiasmo parecía silenciado en formas que resultaban desconocidas para las personas que lo conocían bien. Algunos fanáticos especularon que años de presión y fama finalmente lo habían alcanzado, mientras que otros se preguntaban en silencio si podrían estar surgiendo dificultades dentro del matrimonio detrás de escena. El silencio solo alimentó más especulaciones. Semana tras semana, el contraste entre la imagen pública y la realidad privada se volvió cada vez más difícil de ignorar. Para millones de espectadores, la familia Gaines todavía representaba consuelo, estabilidad y optimismo. Sin embargo, a puerta cerrada, el miedo fue reemplazando gradualmente a la certeza a medida que la salud de Joanna seguía deteriorándose. Para Chip, la situación tenía un peso emocional especialmente doloroso. A lo largo de su carrera se había ganado una reputación resolviendo problemas. Ya fuera renovando una casa abandonada, lanzando un nuevo negocio o superando obstáculos inesperados, su instinto siempre fue encontrar una solución y seguir avanzando. Pero esto fue diferente. Ninguna cantidad de trabajo duro, creatividad o determinación podría hacer que el problema desaparezca inmediatamente. Esa impotencia se convirtió en uno de los desafíos más difíciles que jamás haya enfrentado. Ver sufrir a alguien que amas sin poder solucionarlo crea una especie de miedo que las palabras rara vez capturan. El hombre que pasó años transformando espacios deteriorados en hogares hermosos se enfrentó de repente a un problema que no podía solucionarse con herramientas, esfuerzo ni optimismo. Fue una realidad que lo obligó a reducir el ritmo y concentrarse en lo más importante. A medida que la preocupación dentro del hogar seguía creciendo, las citas médicas se hicieron cada vez más frecuentes. Cada visita planteaba nuevas preguntas, nuevas incertidumbres y una creciente ansiedad sobre lo que los médicos pudieran descubrir. Joanna siguió intentando mantener una vida normal por el bien de su familia, pero la tensión se hacía imposible de ignorar. La situación ya no era algo que pudiera explicarse como simple agotamiento o malestar temporal. Al final, los médicos confirmaron lo que la familia temía. Joanna estaba lidiando con una grave afección de la columna causada por años de tensión física y estrés en su cuerpo. El diagnóstico aportó claridad, pero también introdujo una nueva realidad que ni ella ni Chip pudieron evitar. La cirugía ya no era una posibilidad a considerar en algún momento lejano en el futuro. Se había convertido en una necesidad. Según los informes, la noticia afectó duramente a la familia. Durante años habían construido carreras en torno a la restauración de espacios dañados y la superación de desafíos a través de la perseverancia. Sin embargo, esta crisis les recordó que algunas batallas no se pueden ganar solo con determinación. Los obligó a enfrentar la incertidumbre como nunca antes lo habían hecho. Personas cercanas a la familia describieron más tarde a Chip como profundamente afectado por el diagnóstico. Según los informes, se volvió aún más silencioso durante las semanas siguientes. Las reuniones de negocios, los proyectos televisivos y los planes de expansión de repente le parecieron insignificantes en comparación con el bienestar de la mujer que había estado a su lado durante cada capítulo de su vida. Sus prioridades cambiaron casi de la noche a la mañana. Dentro del hogar, la confianza fue reemplazada gradualmente por el miedo. Las preguntas sobre la cirugía, la recuperación y el futuro permanecían constantemente en un segundo plano. Los familiares intentaron mantenerse optimistas, pero todos comprendieron la gravedad de la situación. La imagen perfecta que tanta gente admiraba de repente se sintió frágil bajo el peso de la realidad. Para algunos observadores, la crisis reveló cuánta presión había existido bajo la superficie durante años. La fama, el crecimiento empresarial y la atención pública constante pueden crear la ilusión de que las personas exitosas están de alguna manera protegidas de los momentos más difíciles de la vida. Pero la familia Gaines estaba descubriendo lo que eventualmente aprende toda familia. Ningún éxito puede proteger completamente a alguien del dolor, el miedo o la incertidumbre. A medida que aumentaban las visitas al hospital,
y se acercaba a la cirugía, Chip enfrentó una realidad que nunca quiso aceptar. De repente el futuro le pareció impredecible. Preguntas que antes parecían lejanas se volvieron urgentes. Y quizás por primera vez en años se encontró enfrentando una batalla en la que el amor podía brindarle apoyo, pero no garantizar un resultado. Cuando Joanna finalmente fue operada, gran parte del público todavía no tenía idea de cuán grave se había vuelto la situación a puerta cerrada. Magnolia continuó promocionando proyectos, las reposiciones televisivas siguieron siendo populares y la familia mantuvo la mayor privacidad posible. Para la mayoría de los fanáticos, la vida parecía continuar con normalidad. Sin embargo, detrás de escena se estaba desarrollando una historia completamente diferente. Los cronogramas de producción se ajustaron silenciosamente. Las apariciones fueron pospuestas o canceladas. Oportunidades que alguna vez habrían parecido imposibles de rechazar de repente se dejaron de lado sin dudarlo. El enfoque de Chip se había alejado completamente del crecimiento empresarial y el éxito público. Su atención ahora se centró en Joanna, su recuperación y el bienestar de sus hijos. Durante años Chip se había definido por el movimiento, la ambición y la energía implacable. Era la voz que llenaba de risa las obras de construcción, la fuerza impredecible que equilibraba la tranquila presencia de Joanna y el hombre que parecía capaz de encontrar emoción incluso en las situaciones más difíciles. Pero durante este período surgió una faceta diferente de él. El foco de atención que alguna vez lo energizó ya no importaba. Lo que importaba era estar al lado de la persona que amaba durante uno de los capítulos más difíciles de sus vidas. Sin embargo, durante la recuperación de Joanna, según los informes, sus amigos notaron una versión de él que nunca antes habían visto. Se volvió más tranquilo, emocionalmente agotado y casi completamente desconectado de la imagen pública que los espectadores asociaban con Fixer Upper. En lugar de pasar largos días filmando o ampliando las operaciones de Magnolia, supuestamente se mantuvo cerca de Joanna y se negó a alejarse de ella durante periodos prolongados, mientras ella se recuperaba lentamente. Mientras Joanna luchaba contra el dolor, el cansancio y la movilidad limitada después de la cirugía, las prioridades de Chip parecieron cambiar por completo. Las reuniones se retrasaron, los compromisos públicos se volvieron raros, y según se informa, algunos proyectos se ralentizaron entre bastidores a medida que se centraba más la atención en la vida familiar dentro de su hogar. Al mismo tiempo, Chip también enfrentó la presión emocional de proteger a sus 5 hijos del miedo que rodeaba la condición de Joanna. Si bien las cámaras alguna vez capturaron la risa y el caos dentro de la casa de los Gaines, según se informa, la atmósfera se volvió mucho más frágil e incierta. El cambio repentino alimentó la especulación entre los fanáticos, que sintieron que algo más profundo estaba sucediendo. Algunos creían que la presión de equilibrar la fama, los negocios y la familia finalmente había abrumado a la pareja. Otros vieron la retirada de Chip de manera diferente, considerándola una prueba silenciosa de devoción más que de colapso. Lo que hizo que la situación fuera especialmente emotiva fue el contraste en sí. El hombre que alguna vez fue famoso por arreglar casas, ahora parecía concentrado por completo en mantener unida a su familia, mientras todo a su alrededor se desaceleraba. Para muchos espectadores reveló un lado de Chip Gaines que la fama nunca antes había mostrado por completo. Y aunque el público veía a Magnolia como un símbolo, las personas más cercanas a la familia comprendieron que algo mucho más personal se estaba desarrollando detrás de puertas cerradas, un capítulo que cambiaría para siempre la forma en que Chip veía la responsabilidad y el éxito. ¿Qué pasó finalmente detrás de las puertas cerradas de Magnolia mientras las cámaras dejaban de grabar? ¿Por qué amigos de toda la vida se alarmaron repentinamente por el silencio de Chip, y a medida que la recuperación de Joanna se hizo más difícil? ¿Qué decisión dolorosa surgió silenciosamente que amenazó todo lo que habían pasado años construyendo juntos detrás de escena? Manténganse al tanto. Detrás de las sonrisas de Magnolia venía la presión desde fuera. Chip y Joanna Gaines todavía parecían la perfecta historia de éxito estadounidense. Su Magnolia Empire continuó creciendo en la televisión, el comercio minorista, las publicaciones y el diseño de hogares, mientras millones de fanáticos los veían transformar casas rotas en casas de ensueño.
Pero detrás de la imagen pulida que los hizo famosos, la presión emocional dentro de su matrimonio se había ido acumulando silenciosamente durante años. La crisis de salud de Joanna no creó esas grietas por sí sola. Expuso luchas que ya se habían estado escondiendo bajo la superficie de sus vidas cuidadosamente administradas. Mucho antes de la cirugía de Joanna, ambos habían estado equilibrando exigencias imposibles. Estaban criando a 5 hijos mientras administraban un negocio en rápida expansión conectado con Magnolia Network, producciones televisivas, asociaciones y atención pública constante. Cada nuevo proyecto requería más tiempo, más viajes y más energía emocional. Sin embargo, a pesar del agotamiento, continuaron presentando estabilidad al mundo. Los fanáticos vieron risas, trabajo en equipo y éxito. Lo que rara vez vieron fueron los sacrificios necesarios para mantener esa imagen todos los días. A medida que la condición física de Joanna empeoraba, la tensión emocional supuestamente se intensificaba entre ellos. La presión de la recuperación, la crianza de los hijos, las decisiones comerciales y las expectativas públicas comenzaron a remodelar la atmósfera dentro de su hogar. Chip, alguna vez conocido por aportar humor constante en situaciones estresantes, se volvió más retraído y reflexivo. Mientras tanto, Joanna ya no podía esforzarse tanto como lo había hecho durante años. De repente, la pareja se enfrentó a la aterradora comprensión de que sus vidas no podían continuar al mismo ritmo implacable. Algunos observadores cuestionaron en silencio si la fama misma había contribuido a la creciente distancia emocional entre ellos. Otros creían que la crisis simplemente reveló lo que muchas parejas exitosas experimentan en privado pero rara vez admiten públicamente. Detrás de las cámaras no había guión ni cronograma de renovación ni final feliz garantizado. El agotamiento emocional que rodea a su familia no se puede resolver solo con trabajo duro. Durante años, Fixer Upper había construido su reputación reparando espacios dañados y creando belleza a partir del caos. Pero el diagnóstico de Joanna obligó a Chip y Joanna a entrar en una realidad donde la vida real parecía mucho más impredecible que la televisión. De repente, su imperio pareció menos importante que la supervivencia emocional de la familia que lo mantenía unido, y a medida que la presión seguía aumentando a puerta cerrada, la imagen que alguna vez inspiró a millones comenzó a revelar lentamente cuán frágiles pueden volverse. Incluso las asociaciones más fuertes, bajo el peso del miedo y las expectativas. ¿Cuánto tiempo pueden sobrevivir 2 personas fingiendo que todo sigue perfecto? ¿Qué fue lo que finalmente empujó a Joanna y Chip más allá del agotamiento? Y cuando el dolor privado empezó a pasar a la vista pública, su imperio se convirtió de pronto en lo que los desgarraba desde dentro. Averigüemos. Los fanáticos vieron dolor en público. Cuando Chip Gaines finalmente volvió a la vista del público después de meses de silencio, muchos fanáticos inmediatamente sintieron que algo dentro de él había cambiado. La alegre personalidad de la televisión que alguna vez llenó todas las habitaciones con chistes ruidosos y energía inquieta de repente apareció más tranquila, más pesada y emocionalmente distante. Durante las entrevistas y apariciones relacionadas con Magnolia, los espectadores notaron pausas más largas, expresiones cansadas y una seriedad que no les resultaba familiar. Las discusiones en línea rápidamente explotaron con preocupación cuando los seguidores de toda la vida comenzaron a comparar imágenes recientes con la enérgica versión de Chip que habían visto durante años junto a Joanna Gaines en Fixer Upper. Detrás de esas reacciones estaba la creciente conciencia de todo lo que la familia había soportado silenciosamente durante la recuperación de Joanna. Mientras Magnolia continuaba operando públicamente según los informes, Chip había pasado meses concentrado casi por completo en ayudar a Joanna a sanar después de la cirugía. Amigos cercanos a la familia lo describieron como emocionalmente agotado por tener que equilibrar el cuidado, la paternidad y la presión de proteger sus luchas privadas de la atención pública constante. Incluso después de que Joanna recuperara lentamente sus fuerzas, el impacto emocional de la experiencia pareció permanecer visible en él. Los fanáticos notaron especialmente los momentos más tranquilos entre Chip y Joanna durante las raras apariciones públicas juntas. Su conexión todavía parecía fuerte, pero ahora tenía un peso emocional diferente.
Los espectadores vieron un caos menos divertido y un apoyo más cuidadoso, gestos sutiles que sugerían que la pareja había soportado algo profundamente doloroso a puerta cerrada. Algunas personas interpretaron el cambio de comportamiento de Chip como agotamiento por años de trabajo ininterrumpido y fama. Otros creían que el diagnóstico de Joanna lo obligó a enfrentar la rapidez con la que todo lo que construyeron podría haber desaparecido. La reacción en línea se volvió intensamente emotiva. Sus seguidores inundaron las redes sociales con mensajes que describían lo desgarrador que era ver a Chip lucir mayor y más vulnerable que antes. Muchos admitieron que la situación cambió por completo la forma en que veían a la familia Gaines. En lugar de ver estrellas de televisión intocables, los espectadores de repente vieron a dos personas luchando contra el miedo, la incertidumbre y la recuperación como lo haría cualquier familia normal. Ese cambio emocional hizo que la historia fuera mucho más personal para el público de todo el mundo. Para Chip, la experiencia pareció remodelar permanentemente lo que más importaba en su vida. El éxito, la expansión y la fama televisiva ya no parecían tener la misma importancia que antes. Y mientras los fanáticos lo observaban parado en silencio junto a Joanna durante su recuperación, muchos se dieron cuenta de que no estaban presenciando el colapso de una marca, sino la transformación de un esposo cambiado para siempre por el miedo y la responsabilidad. ¿Por qué los fanáticos sintieron de repente que algo andaba profundamente mal en el momento en que Chip apareció nuevamente junto a Joanna? ¿Qué carga privada lo cambió tan dramáticamente? Y durante esos silenciosos momentos de recuperación, ¿qué realidad desgarradora remodeló silenciosamente su matrimonio para siempre, mientras las cámaras capturaban solo fragmentos de la verdad? Desentrañemos la verdad. La presión se cerró alrededor de la familia Magnolia. Mientras Joanna Gaines se recuperaba lentamente de la cirugía, la tensión emocional que rodeaba a la familia no desapareció. En muchos sentidos, se volvió más difícil de gestionar. La crisis física que alguna vez permaneció oculta detrás de puertas cerradas, ahora chocaba con la atención pública, las expectativas comerciales y las crecientes críticas en torno a Magnolia Network. Para Chip Gaines, la presión ya no procedía únicamente del miedo por la salud de Joanna. Ahora provenía de proteger a su familia, mientras millones de personas seguían observando cada uno de sus movimientos. Aunque Joanna estaba recuperando fuerzas físicamente, la recuperación siguió siendo emocionalmente agotadora. Todavía se estaba adaptando a un ritmo de vida más lento después de pasar años trabajando, filmando y gestionando proyectos constantemente junto a Chip. Al mismo tiempo, Magnolia continuó expandiéndose públicamente, creando la impresión de que todo dentro de la familia había vuelto a la normalidad. Pero detrás de escena, las personas más cercanas a la pareja comprendieron que la vida había cambiado permanentemente. Sus prioridades estaban cambiando, y la presión de mantener su imagen pública se había vuelto más complicada que nunca. Luego, otra controversia hizo que la familia volviera a llamar la atención nacional. La programación de Magnolia, que presenta a una pareja del mismo sexo, provocó críticas de algunos seguidores religiosos que habían seguido a Chip y Joanna durante años. La reacción rápidamente se extendió en línea, colocando a la pareja en el centro de un debate sobre fe, valores e inclusión. Algunos críticos los acusaron de abandonar su imagen cristiana, mientras que otros defendieron su decisión de mostrar compasión hacia diferentes familias. Para Chip, las críticas parecían profundamente personales después de todo lo que la familia ya había sobrevivido en privado. En lugar de evitar la situación por completo, defendió públicamente la empatía y la comprensión, señalando un cambio notable de perspectiva con respecto a años anteriores. Los seguidores elogiaron su respuesta, pero otros creían que la presión que rodeaba a Magnolia estaba comenzando a remodelar a la pareja por completo. Mientras tanto, Joanna se centró en reconstruir la estabilidad dentro de su hogar, mientras se reconectaba emocionalmente con sus hijos después de meses de miedo e incertidumbre. La familia ya no se estaba recuperando simplemente de una cirugía. Estaban tratando de redefinir lo que más importaba después de descubrir cuán frágil se había vuelto su mundo aparentemente perfecto. Y a medida que las críticas externas seguían aumentando, se hizo cada vez más claro que el proyecto de reconstrucción más difícil al que se enfrentaban Chip y Joanna
ya no era el negocio, sino proteger los cimientos emocionales de su familia. Lo que alguna vez pareció un imperio imparable, ahora tenía cicatrices emocionales visibles, lo que dejó a los fanáticos preguntándose si la supervivencia había cambiado a la familia Gaines mucho más de lo que nadie pensaba. A medida que aumenta la presión en torno a la familia, comienzan a surgir preguntas que nadie está preparado para responder. ¿Hasta dónde puede llevarlos el escrutinio público antes de que algo se rompa? ¿Qué hay realmente detrás de la creciente controversia y su mundo privado realmente se mantiene unido? El amor cambió todo su futuro. En 2025 Chip y Joanna Gaines ya no perseguían el éxito como antes. Después de años de rodajes ininterrumpidos, expansión empresarial y presión pública, la crisis de salud que rodeaba la enfermedad de la columna de Joanna había cambiado permanentemente el ritmo de sus vidas. La pareja que alguna vez pareció impulsada por una ambición sin fin, ahora parecía enfocada en proteger algo mucho más frágil: su matrimonio, sus hijos y la estabilidad emocional que casi perdieron durante la recuperación de Joanna. Según los informes amigos cercanos a la familia, notaron que ambos se habían vuelto más intencionales a la hora de reducir el ritmo y pasar tiempo juntos lejos de las cámaras y las constantes exigencias laborales. Durante años Magnolia había seguido creciendo hasta convertirse en una marca masiva relacionada con la televisión, el comercio minorista, las publicaciones y el diseño del hogar. Pero el éxito también creó distancia en sus vidas personales. Más tarde, Joanna admitió que equilibrar el matrimonio, la paternidad y las responsabilidades comerciales se había vuelto agotador. Incluso las citas nocturnas a veces se convertían en discusiones laborales sobre plazos, proyectos o planes de expansión. Después de la cirugía y el período de recuperación, esas rutinas supuestamente comenzaron a cambiar. La pareja empezó a centrarse más en momentos sencillos juntos, veladas tranquilas en casa, cenas familiares y tiempo intencionalmente alejado de la atención pública. Mientras sus hijos mayores se preparaban para la universidad y la independencia, la atmósfera emocional dentro del hogar volvió a cambiar. Joanna compartió abiertamente lo difícil que se sentía al ver cómo cambiaban lentamente partes de la vida familiar, mientras intentaba recuperarse física y emocionalmente al mismo tiempo. Mientras tanto, Chip parecía cada vez más reflexivo durante las entrevistas, a menudo hablando menos sobre el éxito empresarial y más sobre la gratitud, la familia y el equilibrio emocional. Algunos partidarios creían que la crisis lo ablandó permanentemente. Otros se preguntaban en silencio si el miedo a casi perder a Joanna lo obligaba a reevaluar todo lo que alguna vez consideró importante. La pareja también comenzó a adoptar rutinas que parecían menos relacionadas con la fama y más con la curación. Según se informa, las lecciones de baile, los ejercicios y las pequeñas tradiciones familiares se convirtieron en formas de reconectarse emocionalmente después de meses llenos de incertidumbre y miedo. Lo que antes parecían pasatiempos comunes y corrientes, ahora tenían un significado más profundo porque representaban supervivencia, paciencia y esfuerzo dentro de un matrimonio puesto a prueba en privado bajo una enorme presión. Y aunque Chip y Joanna continuaron construyendo Magnolia públicamente, la experiencia les dejó una comprensión más profunda que la fama, el dinero y el éxito televisivo podían desaparecer rápidamente, pero las personas que esperaban en casa eran la única parte de la historia que realmente merecía la pena proteger. Esa comprensión se convirtió silenciosamente en la base emocional que guió cada decisión que tomaron después. Entonces, ¿qué opinas? El diagnóstico de Joanna Gaines reveló la verdadera fortaleza detrás de Chip Gaines. Amor y sacrificio o la fama casi destruye todo lo que construyeron juntos. Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para obtener más historias emotivas y actualizaciones. Nota: la siguiente sección en su texto original fue una repetición del contenido anterior. Para garantizar que no se pierdan caracteres según su solicitud, he incluido la versión formateada de esa sección repetida a continuación. Según los informes, permaneció cerca de Joanna y se negó a alejarse de ella durante periodos prolongados mientras ella se recuperaba lentamente.
Mientras Joanna luchaba contra el dolor, el cansancio y la movilidad limitada después de la cirugía, las prioridades de Chip parecieron cambiar por completo. Las reuniones se retrasaron, los compromisos públicos se volvieron raros y, según se informa, algunos proyectos se ralentizaron entre bastidores a medida que se centraba más la atención en la vida familiar dentro de su hogar. Al mismo tiempo, Chip también enfrentó la presión emocional de proteger a sus 5 hijos del miedo que rodeaba la condición de Joanna. Si bien las cámaras alguna vez capturaron la risa y el caos dentro de la casa de los Gaines, según se informa, la atmósfera se volvió mucho más frágil e incierta. El cambio repentino alimentó la especulación entre los fanáticos, que sintieron que algo más profundo estaba sucediendo. Algunos creían que la presión de equilibrar la fama, los negocios y la familia finalmente había abrumado a la pareja. Otros vieron la retirada de Chip de manera diferente, considerándola una prueba silenciosa de devoción más que de colapso. Lo que hizo que la situación fuera especialmente emotiva fue el contraste en sí. El hombre que alguna vez fue famoso por arreglar casas ahora parecía concentrado por completo en mantener unida a su familia, mientras todo a su alrededor se desaceleraba. Para muchos espectadores, reveló un lado de Chip Gaines que la fama nunca antes había mostrado por completo. Y aunque el público veía a Magnolia como un símbolo, las personas más cercanas a la familia comprendieron que algo mucho más personal se estaba desarrollando detrás de puertas cerradas, un capítulo que cambiaría para siempre la forma en que Chip veía la responsabilidad y el éxito. ¿Qué pasó finalmente detrás de las puertas cerradas de Magnolia, mientras las cámaras dejaban de grabar? ¿Por qué amigos de toda la vida se alarmaron repentinamente por el silencio de Chip? Y a medida que la recuperación de Joanna se hizo más difícil, ¿qué decisión dolorosa surgió silenciosamente que amenazó todo lo que habían pasado años construyendo juntos detrás de escena? Manténganse al tanto. Detrás de las sonrisas de Magnolia venía la presión desde fuera. Chip y Joanna Gaines todavía parecían la perfecta historia de éxito estadounidense. Su Magnolia Empire continuó creciendo en la televisión, el comercio minorista, las publicaciones y el diseño de hogares, mientras millones de fanáticos los veían transformar casas rotas en casas de ensueño. Pero detrás de la imagen pulida que los hizo famosos, la presión emocional dentro de su matrimonio se había ido acumulando silenciosamente durante años. La crisis de salud de Joanna no creó esas grietas por sí sola. Expuso luchas que ya se habían estado escondiendo bajo la superficie de sus vidas cuidadosamente administradas. Mucho antes de la cirugía de Joanna, ambos habían estado equilibrando exigencias imposibles. Estaban criando a 5 hijos mientras administraban un negocio en rápida expansión conectado con Magnolia Network, producciones televisivas, asociaciones y atención pública constante. Cada nuevo proyecto requería más tiempo, más viajes y más energía emocional. Sin embargo, a pesar del agotamiento, continuaron presentando estabilidad al mundo. Los fanáticos vieron risas, trabajo en equipo y éxito. Lo que rara vez vieron fueron los sacrificios necesarios para mantener esa imagen todos los días. A medida que la condición física de Joanna empeoraba, la tensión emocional supuestamente se intensificaba entre ellos. La presión de la recuperación, la crianza de los hijos, las decisiones comerciales y las expectativas públicas comenzaron a remodelar la atmósfera dentro de su hogar. Chip, alguna vez conocido por aportar humor constante en situaciones estresantes, se volvió más retraído y reflexivo. Mientras tanto, Joanna ya no podía esforzarse tanto como lo había hecho durante años. De repente, la pareja se enfrentó a la aterradora comprensión de que sus vidas no podían continuar al mismo ritmo implacable. Algunos observadores cuestionaron en silencio si la fama misma había contribuido a la creciente distancia emocional entre ellos. Otros creían que la crisis simplemente reveló lo que muchas parejas exitosas experimentan en privado, pero rara vez admiten públicamente. Detrás de las cámaras no había guión ni cronograma de renovación ni final feliz garantizado. El agotamiento emocional que rodea a su familia no se puede resolver solo con trabajo duro. Durante años, Fixer Upper había construido su reputación reparando espacios dañados y creando belleza a partir del caos. Pero el diagnóstico de Joanna obligó a Chip y Joanna a entrar en una realidad donde la vida real
parecía mucho más impredecible que la televisión. De repente, su imperio pareció menos importante que la supervivencia emocional de la familia que lo mantenía unido. Y a medida que la presión seguía aumentando a puerta cerrada, la imagen que alguna vez inspiró a millones comenzó a revelar lentamente cuán frágiles pueden volverse incluso las asociaciones más fuertes bajo el peso del miedo y las expectativas. ¿Cuánto tiempo pueden sobrevivir dos personas fingiendo que todo sigue perfecto? ¿Qué fue lo que finalmente empujó a Joanna y Chip más allá del agotamiento? Y cuando el dolor privado empezó a pasar a la vista pública, su imperio se convirtió de pronto en lo que los desgarraba desde dentro. Averigüemos. Los fanáticos vieron dolor en público. Cuando Chip Gaines finalmente volvió a la vista del público después de meses de silencio, muchos fanáticos inmediatamente sintieron que algo dentro de él había cambiado. La alegre personalidad de la televisión que alguna vez llenó todas las habitaciones con chistes ruidosos y energía inquieta, de repente apareció más tranquila, más pesada y emocionalmente distante. Durante las entrevistas y apariciones relacionadas con Magnolia, los espectadores notaron pausas más largas, expresiones cansadas y una seriedad que no les resultaba familiar. Las discusiones en línea rápidamente explotaron con preocupación cuando los seguidores de toda la vida comenzaron a comparar imágenes recientes con la enérgica versión de Chip que habían visto durante años junto a Joanna Gaines en Fixer Upper. Detrás de esas reacciones estaba la creciente conciencia de todo lo que la familia había soportado silenciosamente durante la recuperación de Joanna. Mientras Magnolia continuaba operando públicamente según los informes, Chip había pasado meses concentrado casi por completo en ayudar a Joanna a sanar después de la cirugía. Amigos cercanos a la familia lo describieron como emocionalmente agotado por tener que equilibrar el cuidado, la paternidad y la presión de proteger sus luchas privadas de la atención pública constante. Incluso después de que Joanna recuperara lentamente sus fuerzas, el impacto emocional de la experiencia pareció permanecer visible en él. Los fanáticos notaron especialmente los momentos más tranquilos entre Chip y Joanna durante las raras apariciones públicas juntas. Su conexión todavía parecía fuerte, pero ahora tenía un peso emocional diferente. Los espectadores vieron un caos menos divertido y un apoyo más cuidadoso, gestos sutiles que sugerían que la pareja había soportado algo profundamente doloroso a puerta cerrada. Algunas personas interpretaron el cambio de comportamiento de Chip como agotamiento por años de trabajo ininterrumpido y fama. Otros creían que el diagnóstico de Joanna lo obligó a enfrentar la rapidez con la que todo lo que construyeron podría haber desaparecido. La reacción en línea se volvió intensamente emotiva. Sus seguidores inundaron las redes sociales con mensajes que describían lo desgarrador que era ver a Chip lucir mayor y más vulnerable que antes. Muchos admitieron que la situación cambió por completo la forma en que veían a la familia Gaines. En lugar de ver estrellas de televisión intocables, los espectadores de repente vieron a dos personas luchando contra el miedo, la incertidumbre y la recuperación como lo haría cualquier familia normal. Ese cambio emocional hizo que la historia fuera mucho más personal para el público de todo el mundo. Para Chip, la experiencia pareció remodelar permanentemente lo que más importaba en su vida. El éxito, la expansión y la fama televisiva ya no parecían tener la misma importancia que antes. Y mientras los fanáticos lo observaban parado en silencio junto a Joanna, durante su recuperación, muchos se dieron cuenta de que no estaban presenciando el colapso de una marca, sino la transformación de un esposo cambiado para siempre por el miedo y la responsabilidad. ¿Por qué los fanáticos sintieron de repente que algo andaba profundamente mal en el momento en que Chip apareció nuevamente junto a Joanna? ¿Qué carga privada lo cambió tan dramáticamente? Y durante esos silenciosos momentos de recuperación, ¿qué realidad desgarradora remodeló silenciosamente su matrimonio para siempre, mientras las cámaras capturaban solo fragmentos de la verdad? Desentrañemos la verdad. La presión se cerró alrededor de la familia Magnolia. Mientras Joanna Gaines se recuperaba lentamente de la cirugía, la tensión emocional que rodeaba a la familia no desapareció. En muchos sentidos, se volvió más difícil de gestionar.
La crisis física que alguna vez permaneció oculta detrás de puertas cerradas, ahora chocaba con la atención pública, las expectativas comerciales y las crecientes críticas en torno a Magnolia Network. Para Chip Gaines, la presión ya no procedía únicamente del miedo por la salud de Joanna. Ahora provenía de proteger a su familia mientras millones de personas seguían observando cada uno de sus movimientos. Aunque Joanna estaba recuperando fuerzas físicamente, la recuperación siguió siendo emocionalmente agotadora. Todavía se estaba adaptando a un ritmo de vida más lento después de pasar años trabajando, filmando y gestionando proyectos constantemente junto a Chip. Al mismo tiempo, Magnolia continuó expandiéndose públicamente, creando la impresión de que todo dentro de la familia había vuelto a la normalidad. Pero, detrás de escena, las personas más cercanas a la pareja comprendieron que la vida había cambiado permanentemente. Sus prioridades estaban cambiando y la presión de mantener su imagen pública se había vuelto más complicada que nunca. Luego, otra controversia hizo que la familia volviera a llamar la atención nacional. La programación de Magnolia, que presenta a una pareja del mismo sexo, provocó críticas de algunos seguidores religiosos que habían seguido a Chip y Joanna durante años. La reacción rápidamente se extendió en línea, colocando a la pareja en el centro de un debate sobre fe, valores e inclusión. Algunos críticos los acusaron de abandonar su imagen cristiana, mientras que otros defendieron su decisión de mostrar compasión hacia diferentes familias. Para Chip, las críticas parecían profundamente personales después de todo lo que la familia ya había sobrevivido en privado. En lugar de evitar la situación por completo, defendió públicamente la empatía y la comprensión, señalando un cambio notable de perspectiva con respecto a años anteriores. Los seguidores elogiaron su respuesta, pero otros creían que la presión que rodeaba a Magnolia estaba comenzando a remodelar a la pareja por completo. Mientras tanto, Joanna se centró en reconstruir la estabilidad dentro de su hogar mientras se reconectaba emocionalmente con sus hijos después de meses de miedo e incertidumbre. La familia ya no se estaba recuperando simplemente de una cirugía. Estaban tratando de redefinir lo que más importaba después de descubrir cuán frágil se había vuelto su mundo aparentemente perfecto. Y a medida que las críticas externas seguían aumentando, se hizo cada vez más claro que el proyecto de reconstrucción más difícil al que se enfrentaban Chip y Joanna ya no era el negocio, sino proteger los cimientos emocionales de su familia. Lo que alguna vez pareció un imperio imparable, ahora tenía cicatrices emocionales visibles, lo que dejó a los fanáticos preguntándose si la supervivencia había cambiado a la familia Gaines mucho más de lo que nadie pensaba. A medida que aumenta la presión en torno a la familia, comienzan a surgir preguntas que nadie está preparado para responder. ¿Hasta dónde puede llevarlos el escrutinio público antes de que algo se rompa? ¿Qué hay realmente detrás de la creciente controversia? ¿Y su mundo privado realmente se mantiene unido? El amor cambió todo su futuro. En 2025, Chip y Joanna Gaines ya no perseguían el éxito como antes. Después de años de rodajes ininterrumpidos, expansión empresarial y presión pública, la crisis de salud que rodeaba la enfermedad de la columna de Joanna había cambiado permanentemente el ritmo de sus vidas. La pareja, que alguna vez pareció impulsada por una ambición sin fin, ahora parecía enfocada en proteger algo mucho más frágil: su matrimonio, sus hijos y la estabilidad emocional que casi perdieron durante la recuperación de Joanna. Según los informes, amigos cercanos a la familia notaron que ambos se habían vuelto más intencionales a la hora de reducir el ritmo y pasar tiempo juntos lejos de las cámaras y las constantes exigencias laborales. Durante años, Magnolia había seguido creciendo, hasta convertirse en una marca masiva relacionada con la televisión, el comercio minorista, las publicaciones y el diseño del hogar. Pero el éxito también creó distancia en sus vidas personales. Más tarde, Joanna admitió que equilibrar el matrimonio, la paternidad y las responsabilidades comerciales se había vuelto agotador. Incluso las citas nocturnas a veces se convertían en discusiones laborales sobre plazos, proyectos o planes de expansión. Después de la cirugía y el período de recuperación, esas rutinas supuestamente comenzaron a cambiar. La pareja empezó a centrarse más en momentos sencillos juntos, veladas tranquilas en casa, cenas familiares y tiempo intencionalmente alejado de la atención pública.
Mientras sus hijos mayores se preparaban para la universidad y la independencia, la atmósfera emocional dentro del hogar volvió a cambiar. Joanna compartió abiertamente lo difícil que se sentía al ver cómo cambiaban lentamente partes de la vida familiar mientras intentaba recuperarse física y emocionalmente al mismo tiempo. Mientras tanto, Chip parecía cada vez más reflexivo durante las entrevistas, a menudo hablando menos sobre el éxito empresarial y más sobre la gratitud, la familia y el equilibrio emocional. Algunos partidarios creían que la crisis lo ablandó permanentemente. Otros se preguntaban en silencio si el miedo a casi perder a Joanna lo obligaba a reevaluar todo lo que alguna vez consideró importante. La pareja también comenzó a adoptar rutinas que parecían menos relacionadas con la fama y más con la curación. Según se informa, las lecciones de baile, los ejercicios y las pequeñas tradiciones familiares se convirtieron en formas de reconectarse emocionalmente después de meses llenos de incertidumbre y miedo. Lo que antes parecían pasatiempos comunes y corrientes, ahora tenían un significado más profundo porque representaban supervivencia, paciencia y esfuerzo dentro de un matrimonio puesto a prueba en privado bajo una enorme presión. Y aunque Chip y Joanna continuaron construyendo Magnolia públicamente, la experiencia les dejó una comprensión más profunda que la fama, el dinero y el éxito televisivo podían desaparecer rápidamente, pero las personas que esperaban en casa eran la única parte de la historia que realmente merecía la pena proteger. Esa comprensión se convirtió silenciosamente en la base emocional que guió cada decisión que tomaron después. Entonces, ¿qué opinas? El diagnóstico de Joanna Gaines reveló la verdadera fortaleza detrás de Chip Gaines. Amor y sacrificio, o la fama casi destruye todo lo que construyeron juntos. Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para obtener más historias emotivas y actualizaciones.